Este segmento es presentado por Universidad de Santiago, USACH. ¿Cómo está tu situación? ¿Alguna de tus tantas situaciones judiciales? ¿Nos puede hacer una actualización al respecto? Sí, la querella penal fue ingresada. El tribunal citó audiencia preparatoria. Recordemos que esto es un conflicto con el grupo de streaming de la Cofradía y Sebastián Izaguirre. Es una querella que está dirigida contra Emiliano Fernández, Fernando Ortiz, Talomeña y Sebastián Izaguirre. Y el tribunal fijó audiencia para el día 30 de julio. Es la próxima semana, el próximo jueves. Mi intención ahí es ver en qué posición están. No descarto llegar a un acuerdo en la medida que ellos suban un video pidiendo las disculpas del caso. He tenido información de primera fuente de que Sebastián Izaguirre no está ni ahí con eso. Ya. Y por lo tanto, eventualmente con él vamos a terminar en el juicio oral propiamente tal. Que si fuera el abogado de él, me preocuparía en el sentido de que no porque tenga por seguro de que yo voy a ganar el juicio, sino que hay un elemento de riesgo en Sebastián Izaguirre que no es menor. Él ya tiene una condena por violencia intrafamiliar del 2024. Y eso trae como efecto en un juicio penal posterior, por nuevos hechos como este, de que no tenga irreprochable conducta anterior y además, ante una eventual condena, él corre riesgo de irse a la cárcel de forma efectiva. No digo que si sea condenado vaya a pasar, pero si había un juicio en Chile cuya probabilidad de que alguien se vaya por injuria a la cárcel, es este. Y ahí va a estar la tensión de cuchillo, entre sigo siendo zorrón, no le pido perdón a nadie y vengo aquí, te las traigo, Peter, o por primera vez agacha el moño y dice, ¿sabéis qué? Me sobrepasé y te pido perdón. Vamos a ver qué es lo que hace. ¿Y el 30 de julio tienen que asistir ustedes o pueden ir abogados representantes? O por ejemplo, ¿tú te vas a encontrar con cuchillo el 30? Sí, asisto yo, es mi propia representación, que es algo ¿Ya? que muchos abogados critican, porque un abogado no debería representarse a sí mismo. Pero es una causa que asumí el riesgo de representarme a mí mismo. Me voy a encontrar con los cuatro. Ya me encontré con Emiliano Fernández en la Corte de Apelación hace una semana atrás. Oye, ¿cómo estuvo eso? Bien, le ganamos. Yo soy abogado de Christopher Valdivia. Christopher Valdivia es un panelista sin filtro que fue querellado por Emiliano Fernández por delito de calumnias. Y yo encontré una pifia de alumno de primer año de Derecho de la querella de Fernández y le saqué punta y le pedí al tribunal que declarara inadmisible la querella porque no cumplía con determinados requisitos legales. Y el tribunal me encontró la razón y la Corte de Apelaciones también. Así que el juicio se acabó. Listo. Ni siquiera llegamos al entretiempo. En el minuto 10 del partido se acabó el juicio por un defecto en la presentación de la querella. Y ahora está diciendo Fernández que va a presentar una nueva querella por injuria, que es su legítimo derecho, y ahí nos vamos a ir a defender, o voy a ir a defender a Christopher Valdivia igual. Pero en rigor, él eligió una querella por calumnia, litigó una querella por calumnia en primera instancia en la Corte de Apelaciones y perdió una querella por calumnia en primera instancia en la Corte de Apelaciones. Ahí tenés. Rodrigo, Christopher Valdivia es quien protagonizó ayer un incidente importante en Sin Filtros Espacio contra Fernando Solabarrieta, pero antes de eso quiero preguntarte, yo sé que tú lo estás siguiendo también porque tienes una situación judicial con ellos. ¿Han mencionado este caso en la cofradía o en algún otro de los streams asociados a ese sector? ¿Si yo lo he mencionado? No, si lo has visto, tú que lo sigues. Si has visto que han mencionado la situación judicial que tienes tú con ellos. Ah, sí. En sus espacios de stream. Sí, yo los veo por razones profesionales, por el caso con Christopher y ahora por mí. Y sí, lo han mencionado, pero han sido bien... han sido más prudentes desde que está la querella interpuesta. Y lo mencionan someramente, pero con más cuidado, debo decirlo. Ya. Y se les agradece en cierto sentido. Lógico. Porque podrían ser unos tiros al aire, como Izaguirre, y resulta que cuando uno mete la pata en la vida, si te tiran la oreja, es bueno acusar recibo. Y cambiar quizá en parte tu actitud y tener un lenguaje distinto. Y yo he visto que al menos lo han hecho. Y me parece positivo. Dicho eso, ¿irías de invitado a alguno de esos espacios? No lo descarto, porque a mí me gusta el debate muchísimo, es lo que me hizo, creo, si algún grado de conocimiento público tengo, es precisamente por cómo me enfrentaba en los debates, y Emiliano Fernández me hizo una invitación formal a un programa de él en un contexto distinto al habitual de la cofradía, en donde hay dos personas y debaten efectivamente en ideas. Una vez que termine los juicios con ellos, no descarto asistir. ¿Podrías hablarle a la cámara en segunda persona singular ante esa solicitud de invitación y responderle? Yo dirigido a Emiliano Fernández. Sí, se lo dije en alguna oportunidad en los pasillos de la corte cuando vencimos en esa causa. Pero ocupa la segunda persona singular para referirte. Me estáis pillando con la categoría de
A la otra persona directamente. Al tú. Ay, así yo. Mira lo que Reti no cachó, weón. Puta, perdón. No, y así yo. Sí, no, Emiliano Fernández, yo te digo que eventualmente sí iría a debatir con ustedes después de que terminen todos estos procesos. Así que agradezco la invitación que me hiciste en alguna oportunidad, que me reiteraste en los pasillos de la Corte. Pero lo primero es lo primero, y responsable profesionalmente hay que terminar con los procesos judiciales pendientes y luego se abrirá una nueva etapa que espero sea de respeto y de intercambio legítimo de ideas de forma responsable y respetuosa. Ahí está, en segunda persona singular, me gustó la indicación. Oye, y la situación de Christoph Valdivia, que quiero decir que le llaman Snorlax. Snorlax es un famoso Pokémon de tipo normal, que ellos incluso tenían ahí en la mesita de la conversación. ¿Qué está esa situación judicial? El juicio que eligieron lo perdieron. Han dicho públicamente que van a iniciar un nuevo juicio por injuria y no lo han hecho hasta el día de hoy. Cuando lo hagan vamos a ir a presentarnos al tribunal, pero es un juicio bastante, a mi modo de ver, técnicamente hablando, es bastante más fácil porque en la injuria se me abre una línea de defensa que es poder exhibir ante el tribunal la inmensa cantidad de veces que Christopher fue objeto de injurias antes de lo que él dijo que le reprochan. Es una suerte de artículo del Código Penal que permite empatar injurias. ¿Viste? Ya, ¿quedaste conforme, Seba? Mucho, demasiado. Muy conforme. Ahora queremos hablar de lo que decía mi compañero en segunda persona singular. Yo voy a hablar en primera persona singular porque quiero comentar el regreso de Mara Sedini. Hoy día en la noche va a dar una entrevista, pero esto, antes de que salga, ya ha generado muchos dimes y diretes, sobre todo también en el programa que estábamos comentando anteriormente, que ahora está conducido por Fernando Solabarrieta, nada más y nada menos. Sí, ayer en la noche yo estaba tranquilo viendo y de repente en uno de los grupos de WhatsApp nuestra compañera Geraldine González nos manda, miren, y sin filtro en la miniatura volvió Mara Sedini. Lo vimos y justo cuando me metí pesqué el momento donde estaba Christopher debatiendo con Fernando Solabarrieta, que está de conductor de ese espacio. Ahí te voy a preguntar también, Rodrigo, ¿qué te ha parecido su performance? Reemplazando a Gonzalo Feito, reemplazando también a Felipe Bianchi y a Bárbara Rebolledo, que han hecho mucho espacio. Y quiero ver un fragmentito, a ver si lo pillamos también, de este momento incómodo donde Fernando Solabarrieta, a mi juicio personal, perdió un poco las riendas de la conducción. Tú lo sabes, Fernanda, nos ha tocado momentos difíciles acá en esta mesa de turno. Yo nunca siento que he perdido, se me va la olla, pero las riendas no. Yo siento que a veces se me trata de escapar y la termino de agarrar, pero a veces es difícil. Sí, a mí se me va el wifi, como si fuera un noruego apoyando a Erling Haaland, la remamos. Sí. Pero a veces se va de las manos, y acá yo creo que a Fernando, yo creo que es un gran periodista deportivo, un gran relator, yo desde ese punto de vista lo encuentro un muy buen profesional. Estuvo acá en esta mesa, en el programa Haciendo Match con Yamila Reina, uno de los experimentos de turno que hicimos el 2024. Pero veamos este momento y evalúe usted también la performance del conductor Fernando Solabarrieta en Sin Filtros, en medio del debate, para que entiendan, de Mara Sedini, que volvía, que estaba en la mesa, y le está preguntando a cada uno de los panelistas qué pregunta le harían a Mara Sedini. Sí, después de 2 meses que ya se fue la ex vocera de gobierno, apareció públicamente para defender su paso por La Moneda y anunciar que entregará su versión sobre las polémicas que marcaron su gestión, y obviamente eligió el programa Sin Filtros para dar estas declaraciones. Ahí Sedini aseguró que ella fue víctima de mentiras, de acoso, de bullying, de un ensañamiento, y que a su juicio todo esto fue muy evidente. Veamos las declaraciones. A ver. Yo te pido que puntualices y que seas directo, seas claro. No, he sido súper directo. No lo ha sido. Muy directo. Voy a preguntártelo de nuevo. Muy directo. ¿Yo le voy a lavar la imagen a Mara Sedini? No, quinta vez, Fernando. ¿Sí o no? Pues? No, yo no voy a conversar más. ¿Sí ya te respondí 4 veces. ¿Sí o no? Me parece que 4... No, es que no es sí o no. Me parece que 4 veces haberte respondido es suficiente. No, si tú quieres hacer, me respondiste que si sí, tú quieres hacer un punto que no, comunicacional conmigo, en fin, y sacar un ¿sabes qué pasa? Ya lo hiciste. ¿Sabes qué pasa? Perdona. Yo no necesito rédito político contigo. Es más, te quiero decir algo. Te conocí cuando me presentaron la pauta. Ni idea tenía quién era. Te voy a decir algo más. Honestamente, lo que tú acabas de hacer no solo es una falta de respeto a un profesional. Es una falta de respeto a un programa político, es una falta de respeto. Yo no le he faltado el respeto al programa, yo nunca le he faltado el respeto al programa. Ahora estás no te voy a responder zigzagueando porque dijiste algo. Hombre. Pero
Responde. Dijiste que me ibas a enfrentar y no me has enfrentado. No me has enfrentado. Y te enfrenté todo el rato. No me has enfrentado. Fernando, Has zigzagueado. Has zigzagueado. No me respeta como panelista, que se enfrenta conmigo, que está caliente con la situación. Si me pasa. Estoy enojado contigo, no puede esas controlar la cosas. situación que está ocurriendo hoy La día, estoy controlando. que es de una posición ¿Sabes qué pasa? política y ¿Sabes con qué pasa? convicción. Ok, gracias. Mira, lo que voy a decir es lo siguiente. O nadie te entendió lo que tú quisiste decir, o después, cobardemente, quisiste cambiar la No elección. soy ningún cobarde. Ay, y se divertirán. ¿Qué me decís, Rodrigo Retic? Lo que pasa es que Fernando Solabarrieta no entiende dónde está parado. Y él defendía su ética periodística, de la cual no tengo ninguna duda. Y todos sabemos quién es Fernando Solabarrieta. Pero le estaban diciendo que Christopher Valdivia le decía, que yo comparto, que la entrevista del día de hoy va a ser un lavado de imagen a Maracini y Solabarrieta va a estar en la mitad de eso. Vamos a ver cómo él resuelve esta hipótesis de lavado de imagen, pero no hay que ser genio ni mago para entender de que una ex panelista de Sin Filtro, que se hizo conocida ahí, que es regalona de esa casa, y su primera entrevista, además, va a ser en Sin Filtro, es súper legítimo preguntarse si lo que Christopher Valdivia planteó es correcto o incorrecto. Y a mi modo de ver, es súper legítimo lo que dijo. ¿Lo que dijo Solabarrieta o lo que dijo Christopher Valdivia? Sí. A mí no me parece, yo no sé tú, Seba, pero como conductora y conductor, me parece como que uno no tiene que enfrascar. Se sintió muy atacado personalmente y como que se le va el hilo de la yo creo que cuando eres conductor, que acá nos toca hacerlo, a veces uno... Yo creo que uno tiene que tener control de impulsos muy importantes. Sí, el ego, que todos lo tenemos, hay que reducirlo, sí, y, claro. Y si te está picando por dentro, como se dice, te la comís callá. Te la comís callá, y en ese sentido tu deber, tal como lo dice la palabra, es conducir. Sí, claro. Tal cual. Hay dos verbos: animar, que es cuando que mantener el ánimo arriba, animador, los likes. y conducir es tal cual conducir un auto. O sea, la conversa va para allá, le doy la palabra a este, bajo los ánimos cuando están altos, los subo cuando están bajos, y yo creo que perdió las riendas de la conducción porque se convirtió en un panelista y perdió la vocación que tenía que hacer. Y no olvidemos el nombre del programa y la punta que le han sacado al programa y el ADN que le han sacado al programa Sin Filtro. Sin filtros. O sea, el nombre del programa dice o te da a entender de que no hay códigos de comprensión de un debate de ideas racional. Y por tanto, plantear en un programa como Sin Filtro, cuyo nombre es aquel, que a la principal panelista regalona que fue ministra le van a hacer un lavado de imagen hoy día, no es algo descabellado, no es algo descartable. Y Fernando Solabarrieta se pone a la defensiva comprensiblemente en un grado, creo yo, porque claro, él estaba hablando de él, pero se olvidó en el estadio, en la cancha que estaba jugando. Claro. Él estaba jugando en la cancha de Colo-Colo y decía, oye, yo amo a la U, pero estáis jugando en la cancha de Colo-Colo y tenéis que entender que estáis jugando en la cancha de Colo-Colo. Y eso trae una serie de consecuencias interpretativas de diversa índole. Y eso es lo que él no entendió. Yo escuché la entrevista, o sea, el momento entero. Todos opinaron respecto a las preguntas que había que hacerle a la vocera de gobierno, que es noticioso. O sea, hay gente que se pregunta por qué estamos hablando de esto, porque la vocera de gobierno ex vocera del proyecto político José Antonio Kast, que estuvo 61 días en el poder, que desapareció 2 meses y que vuelve, es un hito importante del periodismo político. Y muchos medios, La Tercera, Exante, El Desconcierto, Canal 13, van a estar pendientes de esa conversación que hoy día a las 7 de la tarde, porque es relevante desde el punto de vista de la información. Vamos a ver su punto de vista, vamos a ver si hubo cuestiones que pasaron en Palacio que no tenemos información. Es relevante. Y ahí, en la pregunta que le hacían a Christopher Valdivia sobre qué le preguntaría, a él le preocupaba que esto fuera una operación de lavado de imagen. Y ahí es donde Solabarrieta pierde el control, porque acusa como si él, que es el que va a hacer la entrevista, va a hacer. Y él decía, tengo tantos años de carrera, no los voy a tirar por la borda, y le planteaba, yo no estoy hablando de ti, estoy hablando de la misma vocera que elige ir a Sin Filtros para hacer esa operación, al mismo producción de Sin Filtro, y le dijo además, Christopher, no te olvides quién está hablándote por acá, que ahora ya lo sabemos. Obvio. Porque antes no teníamos total claridad, aunque algunos sí lo sabíamos porque conocemos la interna, pero que Sebastián Izaguirre es la persona que está en la muela, hablándole. Entonces ahí, claro, Fernando dijo, yo voy a hacer mi trabajo, y otro panelista creo que fue, dijo, es muy bueno que esto que pasó, porque ahora esto, Fernando, te obliga a hacer una gran entrevista donde no se note nada y tú tienes que quedar totalmente fuera de que haya algún nivel de imparcialidad o de bandejeo, perdón, de parcialidad, no de imparcialidad,
de parcialidad o de bandejeo que haga que Mara Sedini en realidad venga a hablar libremente y no sea interpelada en los múltiples errores que cometió en el cargo al cual, en sus mismas palabras, como le dijo alguna vez, el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el cual tú no estabas a la altura. Pero ¿qué tan lavado de imagen puede ser? Digo, como dice Rodrigo, o sea, es su zona de confort. O sea, no sé qué tan importante sea que Mara Sedini vaya sin filtro. Sería distinto que fuera a mesa central, donde le preguntaran, le hicieran contrapreguntas, pero ella va a marcar la pauta y va a decir lo que ella quiera y lo que quiera saber. No creo que nos tengamos que hacerlo sorprendido por decir, uy, va a ser un lavado de imagen. Yo ayer escribí en Twitter lo siguiente: en un programa con una línea editorial tan marcada como Sin Filtro, la discusión no es si Fernando Solabarrieta es o no un periodista serio. Todos creemos que lo es. La pregunta es, ¿qué efecto produce entrevistar a Mara Sedini en ese contexto, tratándose además de una ex panelista emblemática y ex vocera de gobierno afín al programa, desvinculada por incompetente? No siempre hace falta que el entrevistador quiera lavar una imagen. A veces basta con el formato, el encuadre y la cancha donde se está jugando. Por eso creo, y puse que Christopher Valdivia apuntó al lugar equivocado al personalizar la crítica en Fernando. Pero Fernando también respondió desde el lugar equivocado. Defendió su ética profesional cuando la discusión era sobre el escenario en el que está parado. Y Fernando, creo yo, no entiende dónde está parado y cuáles son los códigos de comprender ese estadio de fútbol, haciendo una analogía futbolera, que se llama Sin Filtro, que es una cancha sumamente difícil, que es una cancha sumamente marcada con determinados colores. Y la ironía, como dice Seba, es implacable. Y por eso lo rico para el periodista, de todas maneras, de entrevistar a Mara Sedini. O sea, yo la confrontaría, lo primero que diría, señora Mara Sedini, usted dijo que el primer acto de corrupción era aceptar un cargo para el cual usted, o para el cual no se está preparado. Usted duró 60 días porque evidentemente fue incompetente. ¿Qué lecciones tiene que sacar de ahí? Y yo la llevaría hacia una comprensión, no un escrutinio de ella, sino que ella comprenda reflexivamente que el estándar Mara Sedini, que incorporó durante 3 años en la discusión pública, que era decir de que todo el gobierno era malo, que eran todos corruptos y con ese dedo apuntando y con el ceño fruncido, es un estándar que no es sano para el debate democrático. Y yo creo que ella lo vivió en carne propia. Hoy día he leído por ahí que ha deslizado de que fueron muy implacables con ella. Yo creo que se va a ir por ese lado, que yo no lo descarto, pero no es gratuito que se fue implacable con ella. Yo fui muy implacable con ella en su rol de ministra. Sencillamente estaba aplicando el estándar Mara Sedini. Como dice Rodrigo, adelantó ya Mara Sedini de qué cosas va a hablar hoy día en la entrevista. Va a abordar la controversia por sus declaraciones sobre Galvarino Apablaza, quien erróneamente calificó como condenado por el asesinato de Jaime Guzmán, cuando en realidad estaba procesado. También se va a referir al episodio en que fue grabada abandonando un punto de prensa, descartando adelantar explicaciones y sugiriendo que aclarará si realmente estaba arrancando de la prensa. Y al final, como dijo Rodrigo, ella sostuvo que dentro de su experiencia que vivió en el gobierno fue muy enriquecedora, pero estuvo marcada por muchas mentiras, artilugios, citaciones fuera de contexto y malas interpretaciones. A mí me suena como que podría estar en Sin Filtro y en primer plano también. Como que políticamente no me parece tan relevante esta entrevista. Políticamente, como dices tú, que fue la ex vocera, pero ya se fue, ya no va a volver y está retornando a dar una entrevista en Sin Filtro, no en un lugar político serio, digamos. Claro, no la dio, por ejemplo, en Tolerancia Cero, en Mesa Central. No la van a llamar. O por último en el Mercurio La Tercera, que es donde habitualmente hacen los descargos los ministros que salen. O por último en Turno en Vivo. ¿Por qué no? Yo creo que va a volver a ser panelista de Sin Filtro. Bueno, después de esto invitemos a Turno en Vivo Versiones. Y Fernando Solabarrieta, yo creo que tienes una gran exclusiva. ¿Qué periodista no querría tener la oportunidad de entrevistar a una ex vocera que estuvo en el ojo del huracán, de la polémica? O sea, para quienes buscan la noticia, este es un regalo profesional. Y sobre todo después del episodio de ayer va a estar todo el periodismo, bueno, y a los que nos gusta la política y lo público, vamos a estar mirando, pero con 4 ojos, qué es lo que le pregunta, el detalle, el sentido y alcance de lo que está preguntando, a ver si efectivamente Valdivia tenía algo de razón o no después de lo que podrían hacer es tener una cámara al Cuchillo Izaguirre, como mostrando sus intervenciones. Claro. Eso sería magistral, porque sabemos que Sebastián Izaguirre va a estar en La Muela, o sea, va a estar entrevistando
va a tener el control de PlayStation. Totalmente. Oye, acá mira, Ace Senchi dice, acabo de llegar, ¿cómo que vuelve la Cedini? No vuelve a Sin Filtro, a una entrevista. Vuelve al espacio público porque estuvo 2 meses sin salir. ¿Dónde se fue? A Miami con su familia. Y está por verse también, me imagino que le van a preguntar cuál va a ser sus próximos pasos, no sé, en los medios de comunicación, si va a volver a esa banda donde tocaba el cover de Spice Girl, Wannabe, ¿te acordás de ese video? Si va a volver con Miriam. Sí, o quizá algún cargo en el gobierno. Ensañamiento y muchas mentiras. No, Mara Seinin, lo que hubo fue que tú fuiste implacable, ridiculizaste, mentiste muchas veces en el panel de Sin Filtro, insultaste también, me acuerdo de Valeria Cárcamo, y la vida tiene muchas vueltas y la ironía de la vida hace de que se haya aplicado tu forma de hacer política contigo misma. Por lo tanto, no hubo ensañamiento ni mentira. Lo que hubo fue aplicar tu forma de hacer política a tu trabajo que quedó en evidencia ante todo Chile, que eres de lo más incompetente que ha pisado la moneda en su historia. Estamos con Rodrigo Rettin haciendo turno en vivo y tenemos turno pregunta, Sebastián Flores Muga, para que ustedes la respondan y envíen sus audios al +569-97468.